Hoy vamos a hablar de dos herramientas fundamentales en la salud mental, el DSM-5 y la CIE-10. Estos manuales son claves para comprender, diagnosticar y clasificar los trastornos mentales, pero cada uno tiene características únicas que conviene conocer a detalle. Comencemos con el DSM-5. Sus siglas significan Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y fue publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Es una de las guías más utilizadas en psicología y psiquiatría porque ofrece criterios diagnósticos claros, estandarizados y muy específicos para cada trastorno. Su principal objetivo es que distintos profesionales de la salud hablen el mismo idioma al momento de diagnosticar, de manera que el diagnóstico sea más fiable y la atención al paciente más precisa. El DSM-5 no es solamente una lista de síntomas, sino una guía práctica y flexible que también sirve para la investigación, la educación y la estadística en salud pública. Describe cómo se presentan los trastornos, cómo reconocerlos en la práctica clínica y qué elementos deben cumplirse para confirmar un diagnóstico. Es utilizado por psiquiatras, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros y en algunos casos también en contextos legales o forenses. Su historia comienza en 1844, cuando la American Psychiatric Association elaboró una primera clasificación estadística de pacientes en hospitales psiquiátricos, que incluso fue usada en el Censo de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en un sistema de diagnóstico clínico y en 2013 surge la versión más actual, el DSM-5, con el objetivo de ofrecer guías más claras y específicas. Este manual se organiza en capítulos que agrupan distintos trastornos. Cada trastorno está descrito con criterios estandarizados para facilitar su uso clínico. Los elementos de un diagnóstico incluyen 4 aspectos principales. Primero, los criterios diagnósticos, que son los síntomas que deben cumplirse para orientar el diagnóstico. Segundo, los subtipos, que representan variantes específicas dentro de un mismo trastorno. Tercero, los especificadores, que añaden detalles sobre la gravedad, el curso o la presencia de características adicionales como ansiedad o síntomas psicóticos. Y cuarto, la posibilidad de realizar múltiples diagnósticos cuando un paciente presenta más de un trastorno al mismo tiempo. Algunas de las principales categorías diagnósticas que organiza el manual son los trastornos del neurodesarrollo, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los trastornos bipolares y depresivos, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y sus relacionados, los trastornos vinculados al consumo de sustancias y los trastornos de la personalidad. Cada trastorno tiene criterios diagnósticos que incluyen un número mínimo de síntomas, una duración específica y exclusiones diagnósticas, lo que significa que esos síntomas no deben explicarse mejor por otra causa médica o por el consumo de sustancias. Los especificadores cumplen una función importante porque permiten afinar el diagnóstico. Pueden indicar el nivel de gravedad, como leve, moderado o grave. También pueden describir el curso, es decir, si se trata de un primer episodio, de un trastorno recurrente, o si el paciente se encuentra en remisión parcial o total. Finalmente, incluyen características adicionales como con ansiedad, con características mixtas, o con síntomas psicóticos. Gracias a esto, el diagnóstico resulta más completo y personalizado. En resumen, el DSM-5 es una guía detallada que organiza los trastornos mentales en categorías, establece criterios específicos y permite añadir información adicional mediante especificadores, lo que lo convierte en una herramienta de gran valor clínico y científico. Pasemos ahora a la CIE-10. Sus siglas significan Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición, y fue publicada por la Organización Mundial de la Salud. A diferencia del DSM-5, la CIE-10 no se limita a los trastornos mentales, sino que abarca todas las enfermedades médicas. Su finalidad principal es estandarizar diagnósticos a nivel internacional, de modo que cualquier profesional de la salud en cualquier país pueda comprender el mismo diagnóstico de la misma forma. Los trastornos mentales en la CIE-10 se encuentran en el capítulo 5, que utiliza los códigos FC0 a F99. Estos códigos agrupan los trastornos en bloques que resultan fáciles de identificar. Por ejemplo, del FC0 al FC09 están los trastornos orgánicos, como el delirium y las demencias.
Del F10 al F19 se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias. Del F20 al F29 está la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Del F30 al F39 se clasifican los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar. Del F40 al F48 aparecen los trastornos de ansiedad, los trastornos relacionados con el estrés y los trastornos somatomorfos. Del F50 al F59 están los trastornos de la conducta alimentaria y otros relacionados con funciones fisiológicas. Del F60 al F69 se agrupan los trastornos de la personalidad. Del F70 al F79, la discapacidad intelectual. Del F80 al F89, los trastornos del desarrollo, como los del lenguaje o el espectro autista. Del F90 al F98 se ubican los trastornos del comportamiento y emocionales propios de la infancia y la adolescencia. Y el F99 corresponde a trastornos no especificados. En la CIE-10, la estructura de los códigos es sencilla. Se utiliza una letra seguida de dos números que marcan la categoría principal. Por ejemplo, F32 para un episodio depresivo. Si se quiere precisar más, se añade un punto y otro número, como F32.1, que corresponde a un episodio depresivo moderado. La regla básica es siempre elegir el código más específico que la información clínica permita. La CIE-10 también utiliza convenciones importantes. Por ejemplo, las notas de exclusión que indican si dos diagnósticos pueden o no codificarse juntos, o las siglas NES, que significa no clasificado en otra parte, y NOS, que significa no especificado, y que se usan cuando no hay suficiente información clínica. Además, incluye los llamados C-codes, que son códigos para registrar factores psicosociales que influyen en la salud pero que no constituyen un trastorno, como problemas familiares o desempleo. Un aspecto clave es entender la diferencia entre nomenclatura, clasificación y codificación. La nomenclatura se refiere a los nombres técnicos de los trastornos, como esquizofrenia. La clasificación es la manera en que se agrupan esos nombres en capítulos o bloques, por ejemplo del F20 al F29 para los trastornos psicóticos. Y la codificación es la asignación del código específico, como F20.0, que corresponde a esquizofrenia paranoide. En la práctica clínica, el proceso con la CIE-10 sigue varios pasos. Primero, se evalúan los síntomas y la historia clínica del paciente utilizando criterios DSM-5, que permiten confirmar el diagnóstico clínico. Luego se busca en el índice alfabético de la CIE-10 el término que mejor lo describa. Después se confirma el código en la lista tabular, leyendo todas las notas y exclusiones. Se selecciona el código más específico posible y se añaden otros códigos para comorbilidades o factores psicosociales. Finalmente, todo queda documentado en la historia clínica. Un ejemplo puede aclarar esto. Pensemos en una paciente de 26 años que presenta anedonia, insomnio, pérdida de apetito, fatiga y dificultad para concentrarse desde hace 3 meses, con un impacto negativo en su vida académica. Si cumple al menos 5 de estos síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas, se puede diagnosticar un episodio depresivo mayor, según los criterios del DSM-5. En la CIE-10, este caso se codificaría como un episodio depresivo con el código F32, y al precisar que se trata de un episodio moderado, el código sería F32.1. Además, se podrían añadir C-codes para indicar problemas en el entorno social o familiar. Ahora, comparemos ambos sistemas. El DSM-5 es publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana y se centra de manera exclusiva en los trastornos mentales. Su fortaleza está en que ofrece descripciones detalladas y criterios específicos que ayudan a realizar diagnósticos más precisos. Por otro lado, la CIE-10 es publicada por la Organización Mundial de la Salud y abarca todas las enfermedades, no solo las mentales, lo que la convierte en una herramienta de alcance global. Ambos sistemas se complementan. El DSM-5 se utiliza para establecer el diagnóstico clínico mediante criterios bien definidos, mientras que la CIE-10 se usa para registrar, codificar y comunicar esos diagnósticos en expedientes médicos, seguros de salud y estadísticas internacionales. Por ejemplo, si diagnosticamos un trastorno depresivo mayor con el DSM-5, al registrarlo en un expediente clínico utilizaremos el código correspondiente de la CIE-10.
En cuanto a ventajas y desventajas, el DSM-5 tiene la ventaja de su nivel de detalle, pero su limitación es que solo aborda trastornos mentales. También ha recibido críticas sobre la fiabilidad de algunas categorías. La CIE-10, en cambio, tiene la gran ventaja de ser universal y aplicarse a todas las enfermedades, lo que facilita la comparación de datos entre países, pero al mismo tiempo, su estructura jerárquica puede ser rígida y difícil de modificar. En conclusión, tanto el DSM-5 como la CIE-10 son herramientas esenciales. Uno sirve para establecer diagnósticos clínicos detallados y el otro para codificarlos y comunicarlos a nivel internacional. Como psicólogos en formación, es importante dominar ambos, porque juntos nos permiten entender mejor los trastornos mentales, trabajar en equipo con profesionales de todo el mundo y brindar una atención más completa a nuestros pacientes.